el periodo babilónico, el exilio babilónico. Vamos a ponerlo aquí. Si usted ha encendido el micrófono, mira, está verde. Cautiverio babilónico. Esta es una nueva miniserie que la vamos a hacer para conectarla con el libro de la historia de los reyes de Israel y así nosotros poder entender un poco las profecías y para nosotros conectarnos un poco, porque esto es como si fuera una línea cronológica. Primero los reyes, después la parte que vamos a estudiar ahora, y hay otra parte que es post-exilio. Por ejemplo, nosotros tenemos diferencias entre los dos reinos. Vamos a ver cuáles son las diferencias que hay. Las 10 tribus, se dividió el reino. Las 10 tribus de Israel y las 2 tribus de Judá. Las 10 tribus de Israel, el reino del norte, que también se llamaba Efraín, la capital era Samaria. Hubieron 19 reyes y 9 dinastías. Dinastías es cuando son los hijos de los reyes que están en poder, los que siguen gobernando. Todos los reyes fueron malos. Eso nosotros no lo hemos estudiado porque quiero evitar un poco de confusión en cuanto a esto. A lo mejor en un tiempo futuro, cuando nosotros hayamos terminado todo esto, entonces comenzamos a trabajar con estos reyes. En la tribu de Judá habían 2 tribus que eran la tribu del sur. Estaba Judá y Benjamín. La capital era Jerusalén. Hubieron 20 reyes de la dinastía de David. Y casi la mitad de los reyes, casi, fueron buenos. No, de 20, solo 9 podemos calificar como que eran reyes buenos. Nos conectamos de nuevo. Dios es paciente, pero lo que Él dice se cumple. Amén. Dios previó desde el tiempo de Moisés, y lo podemos leer en Deuteronomio, en el capítulo 30 y en el 29, en el capítulo 30, que su pueblo se corrompió, que Él anunció que su pueblo se iba a corromper, que su pueblo iba a entrar en idolatría y que iban a llegar a un exilio. Antes de que Israel llegara a conquistar la tierra prometida, ya Dios lo había dicho en Deuteronomio que esto iba a suceder. Así que el juicio llegó. Primero a Israel en el 721 por los asirios, 721 antes de Cristo, y después le tocó al reino del sur, que es lo que se llama el período del exilio, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Para ese tiempo, en el año 610 antes de Cristo, esta palabra que se la aprendió Oscarito, este señor, Nabopolassar, que era el papá de Nabucodonosor, junto a él, ellos conquistaron la parte de Asiria. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos encontramos con varios reinos que conquistaron a Israel. El primero que lo conquistó y lo llevó al exilio, al final de la clase nosotros vamos a ver que Israel ha sufrido 4 exilios. Pero hoy vamos a estudiar uno. Se convirtió en la máxima potencia del mundo, el reino babilónico. Y Babilonia tomó el control de los tributos de la tribu del sur, que antes era el imperio de Egipto, el faraón. ¿Alguien recuerda cuál era el faraón que fue derrocado por Babilonia? El faraón Necao. Necao fue conquistado en el tiempo de Joacim, el hijo de Joás.
Entonces, para nosotros poder más o menos tener una idea de cómo los reinos fueron creciendo, aquí estaba el reino de Egipto, que hasta el día de hoy todavía está ubicado aquí. Aquí era que estaba Judá, pero los babilonios cogieron toda esta área aquí, y aquí calladito está comenzando a crecer estos dos reinos pequeños que después nosotros los vamos a ver en otro exilio. Por ahora vamos a trabajar en el gobierno de para nosotros estudiar el primer exilio de Israel. Nosotros hablamos del rey Joaquín, que era hijo de Josías, nieto de Josías. Joaquín tenía, alguien me lee aquí por favor, en voz alta. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 3 meses. Joaquín hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre en aquel tiempo. Las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió, junto con su madre, sus servidores, oficiales y nobles. Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo del Señor. Además, deportó a todo Jerusalén, a todos los oficiales y a todos los mejores soldados, a todos los artesanos y herreros. Un total de 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 24, del versículo 8 al versículo 14. Nosotros tenemos que entender lo que pasó aquí abajo para entender lo que pasó en el libro de Daniel. Si no, no lo vamos a entender. El reino babilónico se destruyó justamente cuando un hijo de Nabucodonosor, después de ellos haber tenido estos tesoros en Babilonia, lo quiso usar para cosas impuras en una fiesta que tenía y quiso como burlarse utilizando los utensilios que se había llevado su papá Nabucodonosor a Babilonia. Y ahí fue lo que vemos que dice el libro de Daniel, unas escrituras que las escrituras no la entendían, y la escritura lo que decía es que hasta ese momento había llegado el reino, porque iban a ser conquistados. Pero bueno, eso es más adelante. Eso es para que ustedes vean de dónde la raíz de las futuras lecturas que ustedes tengan. Porque llegan a estudiar el libro de Daniel y no entienden de dónde salieron esas cosas. Pero esta es la raíz para poder entender qué fue lo que pasó. El templo de Salomón estaba, el arca del pacto, estaba todo, ellos se lo llevaron todo. Se dice que el arca del pacto ellos no se la llevaron, que fueron guardadas por los sacerdotes y que hasta el día de hoy que no se sabe dónde está el arca del pacto. Aunque los se adjudican los cusitas, que son ellos que las tienen guardadas, que las tienen custodiadas. Los cusitas de Etiopía, y que ellos la tienen. En estos días estaba viendo un documental donde hubieron 2 judíos que visitaron a Etiopía para tratar de ir al lugar en donde estaba, pero es un lugar que está en conflicto ahora con rebeldes, de estos revolucionarios que se levantan en contra. Entonces es un área que está cercada y ellos no pudieron llegar hasta ahí, pero ellos dicen que tienen el arca del pacto, pero no se la dejan ver a nadie. Desde muchos años, dicen, fue que los sacerdotes se la llevaron y que quien se lo llevó fue el hijo que Salomón tuvo con la reina de Sabá. Yo creo que nosotros habíamos hablado de esto antes y que era él que se lo había llevado para allá. En este caso, Nabucodonosor se llevó todo. Aquí nosotros estamos viendo, para que no nos confundamos, hubieron varios exilios de personas que se llevaron de Jerusalén a Babilonia. No fue que se lo llevaron todos. Ahora, Nabucodonosor era un arquitecto y era un hombre que dejó, bueno,
Los jardines colgantes de Babilonia fueron una de las 7 maravillas del mundo en su época. Y se dice que su esposa era una reina persa, una princesa persa. Y que antes de construir los jardines babilónicos, una vez estaba deprimida la esposa y él le preguntó que por qué estaba deprimida. Ella decía que ella extrañaba las montañas, las áreas montañosas llenas de flores que tenía de donde ella provenía. Y Nabucodonosor, en honor a ella, construyó lo que fueron los jardines colgantes de Babilonia para él. O sea, era un hombre que le gustaba el arte y que le gustaba las construcciones que fueran bien exóticas, exuberantes y que fueran impresionantes. Entonces, cuando nosotros leemos que él se llevó estas 10,000 personas, a quien él se llevó fue, cuando la palabra habla de artesanos, la palabra no está hablando de un hombre que hace jarritos y que está en la calle vendiéndolo. Él se llevó los profesionales de Jerusalén. Se llevó a la crema innata, a los ricos. Uno de los principales argumentos para nosotros sostener esto, aparte de que la historia secular, aparte de la bíblica, también lo corrobora, es que él seleccionó a las personas que tenían que ir. Hasta los hombres tenían que ser buen mozos y las mujeres también, para poder estar en su reino. Recientemente me encontré con una historia de que, por ejemplo, Trujillo, que fue un dictador de la República Dominicana, él fue el único país en el mundo que cuando Hitler estaba persiguiendo a los judíos, él fue que levantó la mano para abrir la embajada en Europa y aceptar a todos los judíos que quisieran irse para la República Dominicana. El único gobernante. Y la intención de Trujillo era blanquear la raza, llevando muchos judíos. En el museo está eso de... Sí, en el Museo del Holocausto está. La única nación que le abrió la puerta en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial fueron el dictador Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Entonces, aquí, si son de ellos todavía, aquí nosotros vemos que fueron esta élite que llegó a Babilonia. Él no llevó gente para mantenerla, él llevó gente para él sacarle provecho a ellos. Gente inteligente. Esto está en el mundo entero. Esto es una fotografía, una escultura que está en el mundo entero y donde quiera que se ve, habla sola. Sí. Y lo que esta escultura dice es la representación del saqueo que se hizo de los tesoros del templo de Salomón cuando fue invadido por Nabucodonosor. Se llevaron todo el oro y se llevaron todas las riquezas para ellos poder tenerlo como botín de guerra. Se dice que Nabucodonosor era un hombre sumamente religioso y que dentro de todos esos palacios que él había construido, él era devoto del dios Marduk. Ese era el dios de los babilonios. Y que él se encontró unas placas en donde él dedicó un templo exclusivamente para su dios. Y él todo lo que llevaba cautivo de las guerras que ganaba o de los imperios que invadía, se lo llevaba a ese templo como si fuera un agradecimiento porque su Dios le había dado la conquista donde él estaba. Comenzó el horror. La primera deportación realizada por Nabucodonosor tuvo pésimas consecuencias para el pequeño reino de Judá. El Negev dejó de formar parte de su territorio. El Negev es una parte que está en el lado de Jordania. ¿Recuerdan cuando yo les traje a ustedes la visualización de la serpiente que estaba erguida en el monte Nebo? Ahí es. Pero esa parte le correspondía a Judá y fue quitada. Ya comenzó básicamente a perder poderío, a perder todo, y el Negev dejó de formar parte de su territorio. Los deportados fueron la mejor
de su capital humana y la población se vio reducida y su economía quedó seriamente afectada. Cuando se llevaron a los que producían dinero y se llevaron a los que tenían dinero, los que se quedaron fueron los pobres, los que vivían de agricultura, los que vivían ya de clase media baja. Entonces no había economía. La situación se estaba poniendo mal dentro. Recuerden, y Jerusalén está en el centro. Las mesas representan las que son las murallas. En la antigüedad, así como nosotros tenemos fronteras ahora, que son fronteras invisibles, básicamente, en la antigüedad las fronteras eran con tipo de unas protecciones, pero unas construcciones sumamente elevadas para ellos poder sentirse protegidos dentro de la ciudad. Dentro de los primeros deportados, de los que nosotros más conocemos, está Ananías, Misael, Azarías, Daniel y Ezequiel, que era sacerdote y después llamado para ser profeta. Estos están dentro de los primeros deportados de los 10,000. Recuerden que estos muchachos eran sumamente hermosos. Fue una de las condiciones que Nabucodonosor pidió para que ellos fueran entrenados dentro del templo y también para que trabajaran para ellos. Después de estos muchachos se le cambiaron los nombres, se le pusieron nombres babilónicos, pero no voy a entrar en esos detalles. Pero sí quiero que ustedes sepan, cuando lean el libro de Daniel, que fueron de los primeros deportados en ese grupo de los 10,000. El profeta Ezequiel. Para nosotros introducir a Ezequiel, como habían pasado unos cuantos años cuando ya estaban deportados y Dios en visión se le apareció al profeta Ezequiel ya estando en Babilonia. Ezequiel comenzó su ministerio profético antes de que el templo de Jerusalén cayera. Vamos a ver si nos ubicamos en esto. Hubo una deportación de 10,000, pero el templo, Jerusalén, seguía funcionando. ¿Estamos claros? Se llevó la crema innata de Jerusalén, se convirtieron en vasallos de los babilonios, pero Jerusalén seguía funcionando con el rey Sedequías. Estando ellos en Babilonia, en el año antes del año 586, muchos falsos profetas aseguraron que Dios estaba con ellos y que nada iba a pasar. Y dentro de este grupo estaba el profeta Jeremías, que llevó golpes, que lo apedrearon, que lo pusieron a pan con agua, lo encarcelaron en la cisterna. Los verdaderos profetas de ese tiempo fueron Jeremías y Ezequiel, y advirtieron al pueblo que el juicio de Dios estaba por venir. Vamos a ver si alguien, por favor, rapidito, me busca Ezequiel capítulo 2 y vamos a leer 5 versículos para que ustedes escuchen lo que el profeta estaba anunciando respecto a estos. Esto es como si hubieran, a veces hay un refrán que nosotros decimos, y es que si la mayoría está de acuerdo es porque eso es lo que se debe hacer. Esto es un término democrático y definitivamente yo estoy de acuerdo con eso. Pero aquí se levantaron solo 2 hombres para decir lo que Dios decía y los demás decían otra cosa. Y otro ejemplo de esto nosotros lo tenemos con los 250 que se levantaron en contra de Coré. Solamente Moisés y Aarón estaban en una posición y 250 en contra de ellos. Nosotros de este lado pudiéramos decir, bueno, 250 entre 2, ese pleito está ganado. Se supone que tienen que ser los 250 que estén de acuerdo. Dios no funciona como funcionamos nosotros. Ni piensa como pensamos nosotros tampoco. El que lo tenga, por favor, que lo lea, para que nosotros podamos entender un poco lo que se estaba moviendo aquí. Y le dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día.
Yo, pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Eso es una cosa impresionante. Dios le está diciendo a él, mira, allá en Jerusalén están diciendo que no va a pasar nada. Pero tú dices lo que yo estoy diciendo. Ellos son unos rebeldes y la destrucción viene porque no han querido escuchar. Dios usó al profeta. El profeta Ezequiel estaba en Babilonia, pero el profeta Jeremías estaba en Jerusalén. Y Jeremías le decía, no se subleven ante Nabucodonosor, que es Dios quien quiere que ustedes estén sublevados con él. Y los que estaban al lado de Sedequías, que era un rey débil, y no quería tener ningún tipo de diferencias con los que estaban en su entorno, de esta gente que se tiran para el lado donde los lleven con tal de no tener problemas. Y él quería hacer lo que los que habían quedado gobernando con él, para que se rebelaran en contra de Babilonia, para que se fueran otra vez a asociar con el faraón de Egipto. Entonces, Dios lo que quería era, Dios sabía que ellos no iban a hacer caso. Dios tenía que sacarlos de ahí. Y tenía que acabar con todo para empezar de cero, como muchas veces hace con nosotros, que nos tiene que romper. Porque nos tira, nos craqueamos, tenemos orificios, pero seguimos con la misma forma. Y vuelve otra vez Dios y nos pone un pedazo para ver si nos une. Y así sigue haciendo la figura. Y vuelve otra vez nosotros y hacemos otra cosa para desenfocarnos de lo de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace esto, ¡pam! Nos tiene que tirar al suelo, nos rompe para poder hacernos de nuevo a su imagen. Pero duele. Y Dios lo hizo. Y lo hizo con ellos, porque eran un pueblo rebelde. Entonces, por ejemplo, aquí él dice, levántate, hijo de hombre, dijo la voz. Quiero hablarte. Esto era casi cuando Dios iba a destruir ya el templo totalmente. Y Dios le dice, levántate, hijo de hombre, quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Bueno, eso fue lo que leyó Andrea ahora. Dice el verso 8. Tú leíste ese también, Andrea, ¿verdad? Ok. El 9. Todo esto le está Dios diciendo a Ezequiel. Cuando nosotros leemos a Ezequiel, todo tiene que ver con esto que está pasando. Y cuando nosotros leemos a Jeremías, todo que son 52 capítulos, tienen que ver con esto que nosotros estamos hablando ahora. Sedequías, que era un vasallo babilónico, presta juramento de fidelidad a Nabucodonosor. Ahí está la cita. Sus primeros años transcurrieron con relativa calma, pero en el 588, obligado por sus consejeros, se negó a pagar tributo a Babilonia. Nabucodonosor le declara la guerra. Recuerden, hay 10,000 que están exiliados. Y este es el último rey y se pone rebelde después de un tiempo. En el año 587, 10 años después de la primera deportación, se cierra de manera definitiva el ciclo de la monarquía de Judá y de Israel. Sedequías, más por cobardía que por convicción, lleva a Jerusalén y a sus habitantes a una ruina total. Llegó el tiempo
Y el 5 de enero de 1589 comenzó el asedio babilónico. Recuerden que hay una muralla. Y por esa muralla no puede pasar nadie. Las puertas están cerradas, el pueblo está adentro, pero no hay acceso ni que entre alimentos ni que salga alimentos. 3 años duraron en eso. Eso es, aquí está el pueblo, aquí están las murallas, el pueblo está afuera, no hay problema, nosotros también tenemos paciencia. Cuando se le acabe el agua, cuando se le acabe de la comida, cuando nosotros leemos el libro de Lamentaciones, comenzamos a ver en Jerusalén cuando el profeta Jeremías llora. Que por eso es que se llama el profeta llorón, por todas estas cosas que van a suceder ahora, por la terquedad de este rey. El hambre aprieta. En la ciudad ya no hay pan para la población. Eso está en Isaías, en Jeremías 52:6. En julio se abrió la primera brecha. La primera brecha del cerco que hay cubriendo Jerusalén de las murallas. Tras año y medio de resistencia, la capital se rinde el 19 de julio de 1588. Jeremías 39, del 1 al 3. En el mes de agosto, Jerusalén es destruida. Los conquistadores la saquean y la incendian. Y el templo de Salomón arde en llamas. Y sobre estos acontecimientos del día de la caída de Jerusalén, Baruch escribió las crónicas, que nosotros lo podemos ver. Todo esto, ¿cómo fue que sucedió eso? El profeta Jeremías. Dios usó a Jeremías para que Judá se sometiera a Babilonia conforme al plan que Dios tenía para ellos. Pero el pueblo no quiso escuchar al profeta, sino que el rey Joacim quemó los rollos. Esto fue mucho antes. Yo lo leía esto desgarrador. A él le llevaban los rollos o los pergaminos de lo que decía la ley que se tenía que hacer. ¿Sabe lo que hizo él? Dice la Biblia, él cortaba cada pedacito que no le convenía y lo tiraba al fuego. Y le decían, no lo haga. Y quemó todos los rollos para él no tener evidencia de lo que tenía que hacer. Como déjame yo quemar todo esto para que yo no tener conciencia de lo que ahí se dice que yo tengo que hacer. Jeremías está en un momento, oigan a Jeremías cómo está en medio de este problema. Mi herida es profunda y grande mi dolor. Mi enfermedad es incurable, pero debo soportarla. Mi casa está destruida y no queda nada que me ayude a reconstruirla. Se llevaron a mis hijos y nunca volveré a verlos. Jeremías está hablando de una forma metafórica porque Jeremías no tuvo hijos. Él lo que está hablando es que se llevaron todo. El dolor que había en su corazón por eso. Entonces, un dato interesante aquí, que yo venía hablando con Emanuel en el camino de este tema. El día que se quemó el templo, o que quemaron el templo, fue el 9 de Av, que es un mes judío. El día 9 de Av se quemó el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Y cientos de años después que pase esto, nosotros vamos a ir a cuando se cumplan 70 años, después que se cumplen esos 70 años, comienzan a venir gente de Babilonia para reconstruir el templo. Y hay 3 expediciones, una que la hace Zorobabel, otra que la hace Esdras y la otra que la hace Nehemías. Más adelante lo vamos a estudiar, pero le voy a dejar esto como raíz para cuando llegue el momento, ustedes puedan recordarlo. Y cuando construyen el templo, construyen algo que no tenía la misma gloria, porque incluso este libro de Nehemías dice que lloraron porque dijeron que no tenía la misma gloria que tenía el templo de Salomón, porque ellos lo hicieron con recursos que eran mucho menores que los que Salomón invirtió para hacerlo. Herodes el Grande, cuando llega al trono, para él congraciarse con los judíos, entonces reestructura el templo. Al grado de que cuando, por ejemplo, usted va a Israel, a usted le dicen el primer templo y el segundo templo, pero yo digo, no, yo le di a un guía una vez, no me hable del segundo templo, háblame del tercero, porque el segundo lo hicieron
Esdras, Nehemías y Zorobabel. Entonces, viene Herodes el Grande y le construye un templo majestuoso que también en su tiempo fue calificado como una de las maravillas del mundo. Y ya nosotros sabemos de los tiempos de Cristo, de cuando el Imperio Romano viene, los ataca, el general Tito, el pueblo de Jerusalén se subleva de nuevo, el general Tito manda a detener la insurrección de parte de los judíos y queman el templo de nuevo en el año 70 después de Jesucristo. Lo tremendo es, el mismo día que quemaron el templo, los babilónicos, los romanos también lo quemaron. El mismo día de la historia, el 9 de Av. Eso es para Dios decir, por el mismo pecado permitir que se destruyera el templo. Como para que no se olvidara. Para que no se olviden, ese es el asunto. Y un dato interesante también es que el día que el templo fue quemado por los babilónicos, fue el mismo día que los 10 espías bajaron a darle reporte a Moisés diciéndole que no podían entrar porque esa tierra estaba llena de gigantes y que iban a ser devorados como langosta. Y también el pueblo de Israel tiene esa otra fecha, el mismo día. Hay muchas fiestas que el pueblo judío las tiene como nacionales, que no son bíblicas, por los acontecimientos que Dios ha tenido. Por ejemplo, ese día que es el 9 de Av, es un día de ayuno total en Israel completo. Obligatorio. Porque Dios le dio todas esas lecciones. Y el día de uno de los días de la Inquisición, cuando votaron a los judíos de Europa, que los sacaron votados, 9 de Av comenzó. O sea que el 9 de Av es una fecha completamente trágica para el pueblo de Israel. Día de ayuno nacional, 9 de Av. Y es por ese motivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El exilio. La quema del templo. ¿Qué más? Por el mismo pecado, ocurrieron esas cosas. Exacto. Yo dije 4 acontecimientos el mismo día. Los 2 templos se quemaron el mismo día. La Inquisición. Cuando el pueblo Y en el libro de Números, cuando los espías bajaron y dieron un mal reporte a Moisés. Y cuando sacaron a los judíos de Europa. Sí, ya lo dije. Sí, esa es la Inquisición. La Inquisición. Bien, miren esto, para que ustedes puedan tener una panorámica en su corazón de cómo sucedieron las cosas. La ciudad de Jerusalén, ustedes van ahora y las murallas están igual. El ejército babilónico, aquí afuera. Los terraplenes, aquí, para poder irse del otro lado a invadirlos. Esa era la misma posición. Los poquitos que estaban allá arriba tratando de defenderse de ellos. Pero no había fuerzas. Tenían hambre. Año y medio sin comida. Estaban debilitados. El ejército más poderoso del mundo en ese tiempo. ¿Quién se podía enfrentar? Lo principal, Dios no estaba con ellos. Pastora, ayer era cuando también Jeremías decía que las mujeres Se comían los hijos. comían sus hijos. Sí, en Lamentaciones lo dice que las mujeres se comieron los hijos. Aquí nosotros vemos el saqueo del templo. Esas fotografías son en los museos y en todas partes, nosotros nos encontramos con ellos. El saqueo, eso fue una locura total. El fuego ardía por todas partes. Y mientras el fuego ardía por todas partes, Jeremías estaba preso en un cepo que no se podía mover. Pero Dios le había prometido a Jeremías que a él no le iba a pasar nada. Y aunque sufrió y su final también fue muy La triste. gente tirándose por ahí. La gente tirándose, tratando de salvarse. Porque se estaba incendiando completo Jerusalén. Hubo un segundo exilio. Antes de esto, mientras tanto los babilónicos quemaron Jerusalén, incluidos el palacio real, las casas del pueblo, y derribaron las murallas de la ciudad. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a Babilonia a las personas que quedaban en la ciudad, a las que habían desertado para unirse a sus filas y a todos los que quedaban.
para Nabucodonosor, pero él permitió que algunas de los más pobres se quedaran en la tierra y hizo responsable de cuidar a los viñedos y a los campos. Se llevaron otro grupo más de gente. El primer exilio se llevaron 10,000. Este fue el segundo ya. ¿Qué pasa? Que cuando... Déjame ver. El número de cautivos llevados a Babilonia en el 7º año del reinado de Nabucodonosor fueron 3,023. Y más adelante, en el año 18 de Nabucodonosor, se llevaron 832 más. Y en el año 23 del reinado de Nabucodonosor, él envió el comandante de ellos, Nabuzaradán, capitán de la guardia, quien se llevó consigo 745 más, un total de 4,600 cautivos más se llevó a Babilonia. ¿Qué pasó con el rey Sedequías? Súper terco. Intentó huir por un pasadizo secreto que tenía el palacio. Intentó huir con sus hijos y con su familia y con su guardia privada. Y fue dada la noticia de que él había escapado. Inmediatamente le cayeron atrás y lo agarraron y lo encontraron. Y se lo llevaron frente a frente a Nabucodonosor. Así es la representación del exilio de los últimos 4,000 y picos. Y aquí nosotros vemos a este pidiendo clemencia con sus 2 hijos. Y dice la Biblia que lo capturaron y lo llevaron ante el rey Nabucodonosor de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Hamá. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra él. El rey de Babilonia hizo que Sedequías observara mientras masacraba a los hijos, lo mató delante de él, a sus 2 hijos. Y el rey, después de haberlo matado, le sacó los ojos a Sedequías. Pero no se lo sacó antes de que él viera que lo último, y así mismo lo dice, para que lo último que tus ojos vean sea la muerte de tus hijos, le degolló los hijos en el frente y después le sacó los ojos. Ese fue su castigo. El Salmo 137, que nosotros lo leemos con tanta frecuencia, fue escrito con los cautivos de Babilonia. Y escuchen bien lo que dice. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos una de sus canciones acerca de Jerusalén. Pero, ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor? Oigan bien ya. Mientras estamos en tierra pagana. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa. Que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte. Si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas. ¿Qué hicieron los edomitas? Perdón. Cuando ellos iban así, salió la gente de Edom. Edom es Jordania. Jordania es Esaú, el hermano de Jacob. Recuerden, son primos hermanos. Salieron la gente de Edom a burlarse de ellos. Que qué bueno que le pasó lo que le estaba pasando. Uy, qué bueno que ya le habían hecho justicia. Y después nosotros nos encontramos con el profeta Abdías, que hace para conectar el profeta. Ellos se burlaron de esto. Y el profeta Abdías, el libro de él completo es proclamando maldición para Edom por lo que le hicieron a ellos cuando salieron de Babilonia. Porque Dios se acordó de eso. Que tenemos que tener mucha cuenta cuando alguien está abajo siendo procesado por Dios. Y nosotros creemos que estamos un poquito más elevados. Y hay que tener mucho cuidado porque Dios todo lo observa. Dios observó el comportamiento de los edomitas en contra de sus primos, los hijos de Jacob.
Y después, a través de Abdías, él decretó, creo que fue Abdías, no recuerdo bien. Se lo aclaro después si no fue Abdías. Entonces, aquí nosotros vemos, oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. Destrúyanla, gritaron. Esos fueron los de Edom. Destrúyanla, allánela hasta reducirla a escombros. Oh Babilonia, serás destruida. Feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Ya este grupo está en Babilonia. Eso se llaman salmos imprecatorios. Cuando son salmos que se le está deseando mal a otra persona. Pero, como ustedes pueden ver, este salmo está dividido. Porque hay una parte que es en donde ellos están. Y en la antigüedad, si a ti te separaban del lugar en donde estaba tu Dios, tú estabas a la deriva. Tú no tenías protección. Entonces, al ellos estar en Babilonia y Jerusalén haber sido destruida, era como si ellos no tuvieran dioses o Dios que los protegiera. Y por eso es que ellos desean estar en Jerusalén para volver a tener esa protección. Más adelante nosotros vamos a leer cuando Dios usa a uno de los profetas para decir, ustedes nada más hablan de la boca para afuera, pero su corazón realmente no siente lo que ustedes dicen con su boca. Ustedes ayunan, pero ¿por qué ustedes ayunan? No ayunan por mí, ayunan por tradición. Entonces nosotros leemos eso y no conectamos que Dios lo que está es refiriéndose a ellos, a los que están en la cautividad. Este era el área donde nació Jeremías. Aquí está Jerusalén, aquí está Anatot. Entonces, el libro de Jeremías nos dice que después que quedó un remanente chiquitito, le dicen, van donde Jeremías. Han visto que todo lo que Jeremías predijo se dio. No quieren ir para Babilonia. Se quieren seguir rebelando en contra de Nabucodonosor. Y van y le dicen a Jeremías, ay Jeremías, por favor, habla con tu Dios y pregúntale, dile qué podemos hacer. Y Jeremías le dice, está bien, yo voy a hablar con mi Dios. Y vamos a obedecer. Y vamos a obedecer. Y dice que dentro de 10 días Dios habló con Jeremías. Y va Jeremías y le dice, Dios dice que no nos movamos de aquí. Y viene y le dan, te dije que se está llevando de Barú el escritor, que es mentira, a ti Dios no te ha hablado nada, a ti Dios no te ha dicho nada. Vámonos para Babilonia. Lo agarraron y lo arrastraron para Egipto. Lo agarraron y lo arrastraron. Y se lo llevaron para este sitio que se llama Tafnes. Y cuando ellos llegaron a Tafnes, dijeron, aquí el rey babilonio no nos va a hacer nada. Y Dios le dice a Jeremías, no hay un lugar donde ustedes estén que mi mano no llegue. Y Dios levantó al rey de Babilonia para que viniera y atacara al faraón de Egipto, y ahí llegó Babilonia. El salmista dice, ¿a dónde yo miré fuera de tu presencia? ¿A dónde nosotros podemos irnos fuera de la presencia del Señor? A ninguna parte. A donde quiera, si me fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si me fuera al occidente, ahí estás tú. Si me fuera al sitio más oscuro, ahí estás tú. ¿A dónde yo podré irme de tu presencia? Pero esta gente parece que se le olvidó que Dios era el Dios omnisciente, que estaba en todas partes. Levantó a Nabucodonosor con poder para conquistar la parte egipcia y ellos quedaron dentro del reino babilónico. Aquí se llevaron a la tradición dice que lo mataron a Jeremías aquí también. Después que llegaron a Egipto, entonces lo mataron, después de un tiempo de ellos estar ahí. 4 exilios. No vamos a estudiar más de ahí. Solamente para que ustedes lo tengan en el aire y cuando lleguemos se acuerden que son 4 exilios. Estamos en el exilio 1 y vamos a extendernos hablando un poquito más de esto. El profeta Daniel tuvo una visión. Y él habla de 7 exilios, de 4 exilios, que iba a pasar el pueblo judío. Miren dónde dice.
Vi en mi visión por la noche 4 grandes bestias. La primera era como un león, y he aquí otra bestia, una segunda similar a un oso. Después miré y había otra similar a un leopardo. Después de eso, mientras miraba en la visión nocturna, había una cuarta bestia temible, temible y muy poderosa. El profeta, en la profecía de Daniel, cada criatura simboliza un exilio que el pueblo judío debía de sufrir. El primero fue el babilónico, que estamos estudiando. ¿Recuerdan cuando en el mapa yo les dije, estos están aquí, pero están chiquititos? Después de ellos, entonces viene otro exilio que es a través de los media persas. Y el tercero de Grecia, por Alejandro Magno. Y el cuarto, Edom, que es llamado también Roma, por el Imperio Romano. Pero no vamos a entrar en nada de los demás, vamos nada más a quedarnos en un solo imperio, que es en el Imperio Babilónico, y cuando ellos, hasta que lleguemos al persa, porque ellos quedan dentro del persa también. Yo creo que hasta aquí está bueno de información para que no se me llenen mucho y se me confundan. Y yo creo que he sido bien explícita con la trayectoria. Y si Dios lo permite, la semana que viene vamos a tener una... no se me paren, Harley, ya terminamos.